Yo sé que no les gusta este tipo de videos que son cortitos donde yo tal vez ya reparé algo, pero este video merecía la pena grabarlo porque es una reparación de un iPhone X que no cargaba, pero es una falla que yo solo le he visto 3 veces en 8 años. Así que vamos con el video. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos, contento una vez más con otro video. Así es, ¿cómo están? Y como les decía, la verdad que no sé por qué le hice así tipo Usain Bolt así. Pero no sé por qué le hice así. Tenemos por acá, a mí me mandan un iPhone X, ¿ok? Este iPhone X me lo envían porque no cargaba, ¿ok? Entonces el teléfono encendía, perfecto, pero este teléfono no cargaba. Yo ya lo reparé y les voy a comentar lo que hice, ¿ok? Este teléfono cuando me vino, ya le habían cambiado las dos bobinas y ya le habían cambiado el Tigris, ¿ok? Entonces ya habían tocado bobinas y Tigris, el Hydra lo dejaron en paz, qué bueno, pero las bobinas y el Tigris lo cambiaron. Entonces cuando yo comencé lo destapé, ¿verdad? Este teléfono, como les digo, encendía pero no hacía absolutamente nada. Entonces, ¿cuál fue mi primera medición? Yo siempre mido el test point de la línea de validación, este test point que está acá. Ahora, si yo paso a lo que es esa línea de activación en el esquemático, básicamente es esta línea, ¿verdad? Yo ya la he explicado mucho, esta línea de acá. Ok, este test point de acá, si nos vamos a la ZXW, literalmente este test point es este de acá y este únicamente es una línea que está el Hydra y está el Tigris. Esta línea está en todos los modelos, en los modelos anteriores se llama OVP y en los modelos nuevos pues es esta línea de validación, que lo que está diciendo esta línea de validación es que cuando le conectamos los 5 voltios, esta línea se encarga de rectificar, le envía al Hydra y le dice, por favor, verifícame que esta línea esté bien. El Hydra dice, sí, está bien, podemos cargar, y la manda de regreso y le dice, sí, todo está bien, entonces carguemos. En la descripción de este video voy a dejar lo que es un video que yo subí a mi canal, o lo voy a poner por acá. Le pones una flechita por acá diciendo, aquí está el video, para que lo vayan a ver y vean de que cómo funciona esta línea de validación. Yo la he explicado muchas veces y ocúpenla mucho porque es un buen test point para decir, bueno, el Hydra está bien o no está bien. Entonces yo revisé ese test point y me dio ok, ¿verdad? Entonces yo dejo al Hydra en paz, yo no lo muevo. Ahora, ¿qué fue lo otro que yo hice? Yo vengo y bajé el Tigris, ¿verdad? Porque era el que tenía que actuar. Las bobinas se miraban bien y tengo que bajar el Tigris para ver qué encuentro. Si no sé si lo soldaron mal o qué sé yo. Lo bajé y cuando me pongo a medir todas las líneas me doy cuenta que esta línea tenía un valor alterado. ¿Ok? Esta línea, si yo la toco, es una línea Tigris LX, que literalmente esta línea es esta línea de acá, ¿verdad? La que va a estar llevando esos pulsos hacia la bobina. ¿Ok? Ahora bien, si vemos nosotros acá, ¿ok? Si pasamos acá, esta va a la bobina esta, ¿ok? Pero como esta bobina ya la cambiaron, pues únicamente va a este condensador. Ahora, yo esta falla la he tenido en iPhones 6S más que todo, pero nunca la había tenido en iPhone X. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo medí el condensador en SMB aquí y lo comparé con otra placa y tenía un valor alterado. Medí en escala de diodos, tenía un valor alterado. Medí en ohms y tenía un valor alterado. Entonces ya simplemente, si habían cambiado el Tigris, si habían cambiado las bobinas, pues el condensador era el que tenía que estar malo. Y literalmente yo bajé el condensador, coloqué otro. Ojo, este condensador respetemos su valor porque es un condensador de una capacidad muy baja, 47 microfaradios. Y pues yo acá ya tengo, ya les voy a explicar que ese condensador un poquito. Y yo acá ya tengo lo que es este teléfono. Vamos a conectar aquí su cargador. ¡Pup! Y por acá. Y ustedes saben que cuando ya el teléfono literalmente está cargando y todo está funcionando, el teléfono cuando le conectemos el cable, pues el teléfono tiene que arrancar, ¿verdad? Tiene que literalmente como encender. Entonces, si yo hago eso y le conecto acá el cargador, ¿ok? Acá. Tendría que encender la pantalla como que si estuviera buscando la batería, ¿ok? No encendí ahorita mi
acá. Y si yo midiera los pines de en medio de la batería, tuviera 4 voltios. Entonces esto ya está cargando, ya arreglé el problema. ¿Cuál era el problema? El condensador. Este condensador lo debemos de entender un poco, mucho más extenso de lo que yo voy a explicar. Voy a tratar de explicarlo de la mejor forma para que lo entendamos. Acordémonos que al mismo tiempo está funcionando las bobinas, al mismo tiempo está funcionando el buque, al mismo tiempo están haciendo muchas cosas en el circuito y todo lo que voy a explicar, o sea, pasa automáticamente en un instante, ¿verdad? Entonces, este condensador, si nos damos cuenta, está en una salida donde están switchando, en este caso conmutando a la bobina, ¿ok? Donde le están conmutando a estas bobinas. Acá tenemos una patilla para el condensador y tenemos otra patilla del condensador que literalmente es Tigris Boot, ¿ok? Aquí a esto le vamos a llamar Bootstrap, ¿ok? Algo así se pronuncia, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero le vamos a llamar así, fácil. Entonces yo tengo acá esta imagen. Esta imagen es un book, ¿ok? Esto simplemente es un book y en él tiene lo que es el condensador, ¿verdad? El condensador que les decía, el Bootstrap. ¿Ok? En un buck converter, porque acordémonos que lo que hace el Tigris, yo eso lo he explicado muchas veces, acordémonos que lo que hace el Tigris es que cuando le llega acá lo que es la línea del conector de la batería, ¿ok? Esta línea, acordémonos que viene con una tensión de 5 voltios, entonces él va a generar un buck y aquí en su salida va a tener lo que es 3.7 voltios, ¿verdad? 3.7 voltios que van a ir a cargar a la batería y también que van a generar lo que es VCC main. ¿Cómo lo hace esto? Gracias a que aquí adentro va a tener unos MOSFET, ¿ok? Y esos MOSFET van a ser controlados, el encendido y el apagado, durante un tiempo, ¿ok? Entonces dependiendo del tiempo en el cual permanezca apagado o encendido, así es la salida que vamos a tener acá, ¿verdad? En este caso 3.7 voltios, ya todo eso está literalmente calculado, ¿verdad? Entonces los MOSFET van a estar prendiendo y apagando, en este caso haciendo una oscilación aquí, ¿verdad? Una oscilación literalmente on y off para que estas bobinas estén literalmente conmutando. Entonces, para entender este buck converter con este capacitor, entonces yo encontré este archivo acá que es literalmente lo que estaría adentro del circuito. Entonces esto que vemos acá está dentro del circuito, ¿verdad? Esto, y nosotros acá tenemos el condensador, ¿ok? Que está afuera, ¿ok? El condensador que está afuera, la bobina y su alimentación. Entonces, para que entendamos esto debemos de acordarnos de que hay dos fases, ¿ok? La primera fase sería conmutar a la bobina. No es que ese sea el orden, simplemente para que lo entendamos. Acordémonos que acá están conmutando a la bobina. Aquí hay una oscilación, ¿verdad? Esto cuando este MOSFET se enciende, entonces esto se lleva a masa, lo que hace que ahí tengamos básicamente on y off, ¿verdad? Entonces esto estaría positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y va a estar conmutando a la bobina, ¿ok? Entendamos esa parte primero, ¿verdad? Esa parte como que es la más sencilla que la pudiéramos decir. Ahora bien, el MOSFET de alta, que es el MOSFET que va a estar en positivo, que es este de acá, acá lo dice High Side MOSFET Switch y este es el MOSFET de baja y un MOSFET de alta, ¿ok? Entonces, ¿cómo es o para qué nos va a estar ayudando este condensador? El condensador Bootstrap, ¿para qué es que nos va a estar ayudando? Entonces, cuando nosotros alimentamos, en este caso, acordémonos que estamos alimentando acá el circuito, lo pudiéramos decir que lo estamos alimentando, no sé, con los 5 voltios, ¿verdad? Pero esa misma alimentación, esto es alimentar al circuito, pero al circuito en general, al Tigris, no al buck, ¿ok? Pero literalmente se pudiera también decir que al buck, ¿ok? Entonces, este mismo voltaje de entrada, ¿ok? Está literalmente por un extremo del condensador, ¿verdad? Aquí literalmente tenemos por una cuestión de microsegundos, acá vamos a tener 5 voltios. Por una fracción, pero muy baja, ¿ok? Una fracción de segundo, ¿ok?
ya les voy a explicar eso. Entonces, entendamos ahorita que aquí entraron 5 voltios del cargador y tenemos 5 voltios acá. Ok, perfecto, ahí vamos bien. Ahora, al mismo tiempo yo les explicaba que vamos a tener una oscilación acá, porque acá necesitamos tener el buck, ¿verdad? Entonces, este buck, ok, este buck va a ser de 3.7 voltios, 4 voltios aproximadamente, ¿verdad? Entonces, acá vamos a tener nosotros lo que es una oscilación en este condensador. Ok, entonces en este condensador vamos a tener una oscilación de más o menos 3.7 voltios a 4 voltios, que es lo mismo de la salida. Si yo pudiera mostrarles esto en una imagen del osciloscopio, si yo coloco el osciloscopio acá, ok, en este extremo del condensador, o en el extremo de la bobina, no importa, ¿verdad? Pero en el extremo del condensador nosotros básicamente miraríamos esta oscilación, ¿verdad? Entonces esta oscilación nosotros estaríamos viendo más o menos que esto está llevando esto como a unos 4 voltios y después 0, ¿verdad? Entonces esto es básicamente una oscilación que le está llegando a la bobina. Entonces acordémonos que el condensador en corriente alterna se va a comportar de diferente manera, ¿verdad? En corriente alterna, este condensador lo que va a estar haciendo es, gracias a esa conmutación que está llegando acá, entonces digamos que se va a estar literalmente, ¿verdad? Para que lo entendamos, en corriente alterna, entonces vamos a tener la tensión que tenemos acá. Ok, la tensión que vamos a tener acá. Esto es tan rápido, ok, esto es tan rápido. Imaginémonos que acá tenemos 4 voltios. Esta oscilación que está llegando acá es tan rápido que cuando el condensador, como esto está on y off, cuando cortamos acá el condensador, entonces se le corta este suministro, estos 4 voltios literalmente cuando está en off, y entonces el condensador se tiene que descargar. Ok, acordémonos que los condensadores se descargan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aquí, acordémonos que cuando comenzamos, nosotros aquí teníamos la entrada que pasó para acá, que teníamos acá 5 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este condensador, la oscilación es tan rápida que no alcanza pero ni a descargarse tan rápido, y acordémonos que ese tiempo que se tiene que descargar y cargar es para la conmutación de la bobina. Eso ya es un tiempo que ya se sabe. Estos MOSFET, gracias a estos controladores, pues ya saben cuándo van a estar haciendo el on y el off, ¿verdad? El on y el off, el on y el off. Entonces, para llevar esta bobina a masa, ¿verdad? A masa, a masa, a masa. Y para aprovechar también la bobina que se esté descargando, y acá tengamos los 4 voltios en su salida, ¿verdad? Acá también vamos a tener 4 voltios. Ahora, como ese condensador se está cargando y descargando, estos 4 voltios, ¿ok? Estos 4 voltios que nosotros tenemos acá, entonces esos se van a sumar a los 5 voltios que ya teníamos acá. Entonces, esto en teoría estaríamos acá teniendo una tensión en el boot de 9 voltios. Ok, esos 9 voltios literalmente van a ser como una referencia. Ok, esto va a servir como una referencia o como un tipo de protección de que este mismo valor va a llegar acá a el controlador que está switchando, que está encendiendo al MOSFET de alta. Ok, entonces acá estos 9 voltios, ok, si nos damos cuenta aquí hay un nodo, ¿verdad? Que se une para el controlador, y esto no se puede regresar aquí porque tenemos un diodo acá, pero esto simplemente está regresando al condensador para hacer, llamémosle más o menos una rectificación o revisar que acá en la salida todo esté bien. Ahora imaginémonos que acá la conmutación, esto tenga un valor diferente o el tiempo sea diferente. Entonces simplemente gracias a que acá lo vamos a tener también, gracias a que está llegando al condensador, entonces le vamos a poder decir al controlador ahí hay un problema, o si hay un corto, por ejemplo, no funciona. O simplemente pudiéramos decir que el bootstrap va a estar entonces haciendo referencia, en este caso, para el controlador, para el MOSFET de alta. Entonces, si nosotros tenemos malo este condensador, literalmente le estamos diciendo a este no funcione. Entonces, si no funciona, pues no va a funcionar todo el circuito y simplemente no va a funcionar como el problema que yo tenía, ¿verdad? Con este condensador que lo encontré con un valor alterado, y entonces no tenía yo acá
la fuente, o en este caso sí, esta fuente funcionando, ¿verdad? Porque el condensador no podía decirle al controlador que todo estaba funcionando bien o que ahí teníamos el valor que teníamos que tener, literalmente como para que lo entendamos de una manera sencilla, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué sé yo que acá vamos a pasar a lo que acabamos de hacer? Es acá tenemos lo que yo acabo de explicar allá, espero lo entendamos ahora acá en el esquemático. Acá yo voy a tener los 4 voltios, lo estoy redondeando. Acá yo voy a tener 5 voltios por cuestión de milisegundos, ¿ok? Y por acá va a llegar una conmutación, va a llegar una frecuencia para la bobina. Entonces, eso va a estar pasando para acá, ¿verdad? Y como es corriente alterna, eso va a permitir que pasen estos 4 voltios a este lado y se sumen acá lo que es 9 voltios. ¿Ok? Y esos 9 voltios van de regreso para el controlador, como lo estamos viendo literalmente en esta imagen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo que acá por una milésima de segundos o algo tan rápido hay 5 voltios a este lado? Porque si le conectamos lo que es el osciloscopio, nosotros podemos ver esa imagen también. Vamos a pasar acá y acá yo puse el osciloscopio literalmente acá. ¿Ok? Literalmente yo puse el osciloscopio acá, ¿verdad? Entonces acá yo puse el osciloscopio, ¿verdad? Entonces veamos esa línea en el osciloscopio. Si nosotros vemos esa línea, cuando yo conecté el cargador, esta línea pasó acá a 5 voltios. Y si se dan cuenta, yo lo tengo en 5 milisegundos. Entonces quiere decir que en un aproximado de 1, 2, 3, 15 milisegundos, esto pasó de 5 voltios. Se le sumó lo que se está descargando, que viene del otro extremo del condensador. Y si nos damos cuenta, ahí tenemos pulsos, ¿verdad? Porque son los mismos pulsos que tenemos al otro lado. Entonces acá ya tenemos esta línea con lo que es 9 voltios, ¿verdad? Entonces no importa si acá tenemos 9 voltios, o sea, sí importa, pero en teoría en el circuito, lo que importa es tener una tensión ahí que esté verificando o rectificando que la salida de ese buque está bien o que la modulación que están haciendo está bien. Entonces, ¿para qué nos sirve más o menos entender esto? Y traté de explicarlo lo más sencillo que yo pueda o como yo lo entiendo para que no nos confundamos. ¿Para qué me sirve a mí esto? Esto me sirve a mí para que cuando nosotros podamos medir este extremo del capacitor y podamos medir también este extremo del capacitor. Acordémonos que el Tigris es el encargado de generar un buck de los 5 voltios que le ingresan acá del cargador para tener acá en su salida 3.7 voltios. Las bobinas las van a estar conmutando para tener esta tensión en su salida. Y el boost trap va a ser un condensador que va a estar en este caso de protección o de referencia para esta línea. Entonces acá ya tenemos otra línea o otro componente que nosotros debemos de tomar en cuenta en nuestras mediciones. Acá nosotros ya tenemos una medición extra para poder medir ese condensador y saber cuándo este condensador está malo. Si yo los paso para acá y medimos ese condensador, yo ya lo cambié, ahorita se los voy a enseñar. Si yo conecto el flex de carga acá, ok, si yo conecto este flex de carga acá y medimos este condensador, en el lado del boot yo voy a tener más o menos 9 voltios y en el otro lado voy a tener más o menos 4.5 voltios, ¿verdad? 4.5 voltios, que sería acá, que sería lo del cargador, 4.8 voltios. Ahora, yo les dije que este voltaje de 9 voltios, o sea, si nosotros miramos esto, ok, esto yo acá tengo lo que son 5 voltios, ¿verdad? En mi entrada, 5 voltios, ok. Estos 5 voltios acá en mi entrada, o sea que de primero yo debería tener 5 voltios acá, ¿verdad? Estos 5 voltios deberían de estar acá. Pero en vez de 5 voltios tenemos 9 voltios. ¿Por qué? Porque el condensador en serie, ¿ok?, agarra lo que tiene de este lado y lo suma a lo que ya tiene para, como les decía, tener una línea más positiva acá. Una línea con una tensión más alta, ¿ok? Entonces, algo sencillo de medir,
un poquitito difícil de comprender, pero espero me haya hecho entender, ¿ok? Esta reparación, la verdad, como les digo, yo la he visto 3 veces en 8 años, no es tan común, ¿ok? Y por favor, reemplacen ese condensador por uno del mismo valor. Por favor, eso es muy importante. No pueden poner un condensador más alto ahí porque no va a existir ese voltaje al otro lado. Entonces necesitamos un condensador con el mismo valor. Casi siempre son 45, 42 microfaradios, algo muy pequeño, pero es muy importante que coloquemos el mismo condensador. Este teléfono ya está cargando. Simplemente las personas que lo estaban revisando no pudieron tal vez dar con esa línea mala, con ese condensador malo, y yo simplemente con una escala de diodo toqué la línea, un valor alterado totalmente a lo que debería de ser. La bobina pues la acaban de cambiar y luego coloqué SMB en el condensador, valor alterado, diodo alterado, ohms alterado, condensador malo, lo reemplazamos, que aquí ni se nota de tan bueno que fue ahí mi soldadura. Pero bien, se nota un poquito ahí porque tiene estaño, ¿verdad? Y yo simplemente coloqué otro condensador, volví a colocar el Tigris y ahí tengo a mi iPhone X cargando. Entonces, un pequeño video para entender un poquito sobre este condensador de Bootstrap, algo que lo vemos en todos los modelos, desde el iPhone 6, 7, 8, en todos los modelos van a ver a ese condensador. Entonces, por favor, no se les olvide revisar este condensador. Así que, cracks, un aporte más para esta hermosa comunidad. Cuídense mucho, no olviden suscribirse al canal, por favor. Dejar sus likes aquí abajo, todos sus comentarios. Yo los voy a estar dando ahí un corazoncito. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video.